Carl, para los que no me conocen. Soy candidato a pastor en la iglesia, me están entrenando, estoy creciendo. Y hemos estado viendo una serie que comenzamos hace 2 domingos atrás, donde vamos a estar estudiando todo el libro de Génesis y esperamos que sea de edificación para la iglesia. Todavía no sabemos cuánto va a durar. Dijo Manolo que en Juan duraron ¿cuánto, Marco? ¿2 años? Vamos a ver cuánto duramos en Génesis, pero esperamos que sea de provecho para ayudarnos a recordar las verdades fundamentales de quiénes somos, de quién es Dios y de por qué, ¿verdad?, el mundo está como está. Y vimos primero el versículo 1 o la mitad del primer versículo 1, en el principio Dios, y luego vimos cada uno de los días de la creación. Y Manolo pausó o terminó la semana pasada en la mitad del 6º día. Y hoy vamos a ver entonces la segunda mitad de ese 6º día, y en específico la creación del hombre y de la mujer. Y antes de comenzar, me gustaría comenzar leyéndoles un texto que encontré en una página, no voy a decir específicamente de qué, pero quisiera que escucháramos, escucha cómo ve al hombre este texto. Dice así: si los animales humanos tienen derechos, entonces, ¿por qué los animales no humanos no? Después de todo, todos somos simplemente criaturas viviendo en este mismo planeta, que comparten muchas características biológicas, psicológicas y emocionales. No somos iguales a un perro o un ave, y ellos no son iguales entre sí. Pero si nosotros merecemos dignidad, autonomía y respeto, entonces, ¿qué razón podría haber para negarle lo mismo a los animales no humanos? No sé qué cosas te saltan a la vista en este texto, pero a mí hay unas cuantas que me llaman la atención. Lo primero es que nos llaman a nosotros animales humanos y a todos los otros animales no humanos. O sea que en esencia, según este texto, somos lo mismo. Segundo, me llama la atención que dice que todos los animales, incluyéndonos a nosotros como animales, todos somos simplemente criaturas viviendo en este mismo planeta. Simplemente criaturas viviendo en este mismo planeta. Y mi pregunta esta mañana es: ¿qué lleva al ser humano o qué nos lleva a nosotros a vernos como iguales que los animales? ¿O qué nos lleva a nosotros, quizás no solo a nosotros, sino a ver quizás a otros seres humanos como una especie inferior, quizás como lo vio Hitler en la Alemania nazi, o como lo vieron los colonizadores muchas veces cuando trataban con esclavos y los veían como una especie inferior, o como más cercanos a los animales que ellos mismos? Por otro lado, también vamos a responder un poco de la pregunta de ¿cómo es que nosotros no solo a veces nos vemos como superiores a otros, sino que a veces en nuestra conducta nos comportamos más parecido a un animal que a un ser humano cuando nos dejamos llevar de nuestras pasiones? Como por ejemplo, cuando las personas dicen o se entregan a sus instintos sexuales porque así somos, o se entregan a las drogas en búsqueda del placer. Y en vez de ser como seres humanos con dignidad, nos comportamos dejándonos llevar simplemente por nuestros instintos o nuestras pasiones. Como mencionó Manolo la semana pasada, Génesis nos lleva a volver a los fundamentos. Y hoy vamos a volver a los fundamentos respecto a qué es el ser humano y cuál es su propósito. Y con eso en mente, quiero que me acompañen a Génesis 1:26 y vamos a leer juntos
lo que ocurrió en la segunda mitad del día sexto y cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Así dice la palabra inspirada del Señor. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Vamos a orar. Señor, venimos esta mañana buscando reconocer y entender la verdad acerca de quiénes somos y para qué nos hiciste. Y para eso venimos, o necesitamos venir con un corazón humilde y que se somete a tu palabra, para guardarnos de nuestras propias ideas acerca de quiénes somos y para qué fuimos hechos. Yo te ruego que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos ayudes a entender tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas, para que nosotros sigamos siendo transformados a tu imagen, y la imagen que perdimos o que fue corrompida en el Edén, que sea recuperada en nosotros con la esperanza que tenemos de que un día seremos como tú, porque te veremos cara a cara. Ayúdanos, Señor, y usa tu palabra para lo que tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 1:26 al 31, como decíamos, nos revela los principios básicos acerca de quiénes somos y para qué fuimos hechos. Y esto es lo que nos enseña. Escucha. Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya, con el propósito de que llenaran y gobernaran la tierra para reflejar y revelar su imagen o su gloria. Vamos a ver este texto en 2 puntos, y en cada punto vamos a ver una serie de principios que se derivan de ese punto o de esa verdad que nos enseña la palabra. Y vamos entonces a empezar con el versículo 26 y con la primera frase de este texto, que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Comencemos ahí. Vemos en textos anteriores que, no sé si se han dado cuenta, que Génesis, y esto ocurre mucho en los idiomas en los que está escrito la Biblia, en el griego y en el hebreo, no sé si saben, pero en esos idiomas no había puntuación. De hecho, se escribía sin espacios entre las palabras. Y no había puntos, no había comas, todo corrido. Y la forma en la que los lectores o los escuchas, porque la mayoría de las veces los textos eran leídos y eran leídos en voz alta para que la gente escuchara, la manera en la que la gente escuchando se daba cuenta dónde empezaba una nueva idea o un nuevo párrafo para nosotros, era por la repetición de palabras la mayoría de las veces. Y escucha como en el versículo 3 dice: entonces dijo Dios. Luego en el 6 dice: entonces dijo Dios. En el 9, entonces dijo Dios. En el 11,
entonces dijo Dios. En el 14, entonces dijo Dios. En el 20, entonces dijo Dios. En el 22, en el 24, entonces dijo Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo? Y vemos en cada una de estas secciones lo que Él dice. Él dice, sea la luz. ¿Se dan cuenta? En tercera persona, sea la luz. En el versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión. En el 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas. En el 11, entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación. En el 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. En el 20, dijo Dios, llénense las aguas. Y en el 24, entonces dijo Dios, produzca la tierra. En tercera persona, siempre como un mandato a que algo ocurra. Pero el versículo 26 es diferente. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios comienza como si fuera hablándose a sí mismo y hay diferentes entendimientos de qué significa este hagamos, pero en el que hay más consenso es que Dios le está hablando a las huestes celestiales. Dios le está diciendo a las huestes de ejércitos de ángeles y ejércitos celestiales, les dice, como proclamando lo que va a hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto nos deja ver que hay una diferencia entre lo que Dios ha hecho desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Y ahora en el versículo 26 hay algo especial con lo que Dios está haciendo. No solo lo que Dios dice nos deja ver esto, sino que la longitud o la cantidad de palabras que se usa en esta sección para describir la creación del hombre es más del doble que cada una de las otras secciones individuales donde Dios creó algo. Así que Dios está haciendo algo especial. La creación del hombre no es igual a la creación de todas las otras cosas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese es nuestro primer punto. Y vamos a ver el primer punto y los principios que podemos derivar de él. Punto número 1, Dios creó al hombre a imagen suya, versículo 27. A imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el Medio Oriente, en ese tiempo, estas palabras, imagen, a su imagen y conforme a su semejanza, son usadas en otros textos de esa época. Y usualmente se usan en el contexto de un rey de una nación pagana y se habla de cómo el rey refleja la semejanza del Dios en el que esa nación creía. Por ejemplo, hay un texto donde se describe, creo que es al faraón, como a imagen y semejanza de Bel. Hay otros textos en los que se usa la palabra para describir al rey como la imagen del dios Sol. Y aquí la Biblia está contrastando con todas las perspectivas paganas y diciendo, el ser humano no ha sido hecho a imagen de Dios, o no es solo el rey incluso el que es la imagen del dios Bel o del dios Sol, sino que todos los seres humanos, incluyendo a los hombres e incluyendo a las mujeres, absolutamente todos han sido hechos a imagen de Dios. Y vamos a empezar con el principio número 1, y quizás va a ser uno extraño, pero el principio número 1 es que nosotros somos criaturas. Me llama la atención algo del texto que leímos al principio. Decía que todos somos simplemente criaturas viviendo en este mismo planeta. ¿Recuerdan? Lo interesante del texto es que al usar la palabra criaturas, está reconociendo que somos creados, que fuimos hechos por alguien más, que como leíamos la semana pasada y esta semana otra vez, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto tiene algunas implicaciones y quizás la primera es que a pesar de que no somos hechos igual que los animales, si se dan cuenta, tenemos similitudes. Fuimos hechos el mismo día. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y de los animales dice, produzca la tierra seres vivientes.
¿verdad? Tenemos similitudes con otras especies de animales que quizás dan a luz a sus hijos de una manera similar que nosotros. Así que eso nos recuerda que al considerarnos, debemos recordar que hemos sido hechos, que somos seres dependientes de otro, no somos seres independientes. Nos debe recordar que hemos sido hechos del polvo de la tierra, que por decirlo de una forma u otra no somos la gran cosa. Y este primer principio nos debe llevar a reconocer en humildad de nuevo nuestra dependencia, nuestra necesidad. Nos debe llevar a reconocer que necesitamos dormir, que necesitamos comida, que necesitamos respirar y que fuimos hechos para otro y no para nosotros mismos. Pero el énfasis de este pasaje está en el principio número 2. Y es que a pesar de que somos criaturas y sí tenemos algunas similitudes con otras criaturas creadas, nosotros somos distintos. Nosotros, los seres humanos, el hombre y la mujer, somos los únicos que hemos sido hechos a imagen de Dios, conforme a su semejanza. ¿Y qué significa esto? Se han dado muchas respuestas a lo largo de la historia acerca de qué significa ser hechos a su imagen. Y podríamos debatir y hablar de muchos temas, pero yo quisiera que nos enfocáramos en lo que el pasaje nos enseña acerca de qué significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el pasaje yo creo que nos muestra que hay una relación entre ser hechos a la imagen de Dios y el mandato o el propósito por el cual Dios crea al hombre. Escucha, vamos a leer el pasaje, el versículo 26 una vez más. Dice: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Hay una relación entre la primera mitad de este versículo y la segunda mitad. Fuimos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza con el propósito de ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra. De hecho, la versión NBI en inglés o NIV, en vez de un y, en ese caso tiene un para, con el propósito de. Entonces, vamos a ver qué significa que hemos sido hechos a imagen de Dios para señorear y para ejercer dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y sobre toda la tierra. John Frame, en su teología sistemática, dice lo siguiente: debemos recordar que las imágenes en el mundo antiguo eran muy comunes. Eran sencillamente estatuas o retratos que representaban a alguien, a un dios o un rey. En el segundo mandamiento, Dios prohíbe la adoración de imágenes. Sin embargo, escucha esto, sin embargo, hay una imagen del Dios verdadero: nosotros. Más adelante dice lo siguiente, el mismo Frame: Dios hizo al ser humano a su imagen para equiparlo para su labor de ser Señor, un Señor subordinado al señorío último de Dios. Esto nos deja ver lo siguiente, y volviendo a la imagen de las estatuas y los retratos, ¿por qué en el mundo antiguo, incluso hoy todavía, ¿verdad? Lo vemos. ¿Por qué los gobernantes de naciones o de imperios o de pueblos ponían estatuas en los lugares públicos? Ellos ponían imágenes suyas en los lugares públicos. ¿Para qué? Yo creo que hay varias razones, pero una de ellas era para que la gente viera las imágenes y recordara quién era la autoridad y a quién habían de someterse en ese lugar. Número 2, para que la gente recordara quiénes eran o quién era el que los protegía.
para que la gente recordara quién era el que les proveía lo que necesitaban. Las estatuas eran un símbolo de autoridad, un símbolo de señorío. Y asimismo, Dios ha puesto imágenes suyas, y en este pasaje nos muestra que Él hizo la creación y para terminarla pone imágenes suyas en medio de la creación para que toda la creación, al ver su imagen, sepa quién es el que gobierna toda la creación. Así que Dios pone al ser humano como un, si se pudiera decir de alguna forma, como un subseñor. Dios es el Señor todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, pero Él pone señorcitos, podríamos decirlo así, señorcitos, imágenes suyas para que extiendan su gobierno y extiendan su mandato a toda la creación. De hecho, escucha lo que dice Peter Gentry en su libro Kingdom Through Covenant, o Reino a través de pacto. Él dice lo siguiente, dice: el hombre es la imagen divina. Como rey, siervo e hijo de Dios, la humanidad es responsable de mediar el reinado de Dios a la creación en el contexto de una relación de pacto con Dios y por un lado, y la tierra por el otro. Voy a leer esto último de nuevo. La humanidad es responsable de mediar el reino de Dios a la creación en el contexto de una relación de pacto con Dios por un lado y la tierra por el otro. Hermanos, nosotros fuimos hechos para ser mediadores de la autoridad de Dios, para ser mediadores de su señorío, para ser mediadores de su ley, para ser mediadores de su cuidado, para ser mediadores de su protección, para ser mediadores de su creación continua, ¿verdad? O de sustento de la creación. Dios dice que Él sostiene la creación y Él sostiene parte de la creación, la que nos ha entregado como nuestra responsabilidad por medio de nosotros, por medio del cuidado que extiende por medio de su imagen en la creación. Y hoy quisiera preguntarte, ¿qué significa esto para ti? Tú no eres, bueno, hoy ya no tenemos reyes, por lo menos no en este lado del mundo, ¿verdad? Y ninguno de ustedes aquí presente es un rey, que yo sepa, ¿verdad? Pero de alguna forma, en cada una de nuestras áreas de influencia, Dios nos llama a ser mediadores de su cuidado, a ser mediadores de su reinado. Y te lo pregunto, ¿medias o eres un mediador de su señorío en tu familia? Empezando por tu familia. Esposo, como cabeza de tu familia, estás mediando la autoridad de Dios, sus mandatos, su cuidado, su amor, su bondad, su provisión, su gracia a tu familia. Estás mediando su señorío a tu esposa y a tus hijos. O dejas que tus hijos hagan lo que ellos quieran. Dejas que tu esposa haga lo que ella quiera y tome sus decisiones por su lado, sin tu intervención. Y no me malentiendas, yo no estoy diciendo ahora que tú llegues e impongas tu autoridad en tu casa. Recuerden que no somos señores independientes, pero estás mediando la autoridad de Dios en tu hogar. Estás confrontando el pecado de los que viven en tu hogar. Estás llamándolos a someterse al señorío de Dios. Estás proveyendo para sus necesidades. Estás cuidándolos por su bien. Recuerda que tú eres la imagen de Dios en tu hogar como extensión del señorío de Dios. Esposas, ustedes también son la imagen de Dios. Están mediando la imagen de Dios al cuidar a sus hijos y criarlos en la instrucción del Señor, al estar atentos a sus necesidades, al guardarlos del pecado, al protegerlos de sus pasiones y de sus impulsos. Estás mediando la imagen de Dios al también llamar a tu esposo a cuentas. Estás mediando la imagen de Dios al
servir como parte de quien comunica su ley a tus hijos e incluso a tu esposo cuando quizás la olvida o cuando quizás está viviendo no conforme a ella? Hermanos, hay muchas áreas de influencia, pero creo que la familia es la más importante que tenemos y es el principal lugar donde Dios nos llama a ser mediadores de su imagen y mediadores de su ley. Pero déjame hacerte esta pregunta también, y en especial, si tú tienes autoridad en tu trabajo, si tú estás en una posición de autoridad, y no me estoy refiriendo a las posiciones de autoridad más altas solamente, sino si tú tienes autoridad sobre un grupo de hombres o mujeres en tu trabajo, estás señoreando, reflejando la imagen del Dios creador, soberano, bondadoso, proveedor. Incluso en nuestra sociedad, hermanos, yo creo que nosotros como iglesia, la iglesia del siglo XXI y especialmente en nuestros países del oeste, donde tenemos la libertad de reunirnos y donde no somos muy confrontados o muy perseguidos, yo creo que hay algo que hemos perdido. Y es quizás el hecho de ser sal y luz al mundo, en el sentido de ser los mediadores de la ley de Dios en medio de nuestra sociedad. Cuando ves a alguien, y quizás cercano en tu trabajo, viviendo en inmoralidad o jactándose de su pecado, ¿lo confrontas con su maldad? ¿Le comunicas lo que Dios manda en su palabra? Y yo no estoy diciendo que en cualquier contexto que veamos pecado tenemos que ir a reprender el pecado. No estoy diciendo eso. Pero si eres cercano con una persona, y quizás este ejemplo pueda ayudar. Recuerdo una vez que en un trabajo fuimos de viaje, un grupo del trabajo, y teníamos que ir a ver cómo estaban diferentes regiones en el proyecto en el que estábamos. Y una de las noches, no sé si yendo o volviendo de cenar, una de las personas comenzó a jactarse de cómo tenía parejas en cada uno de los pueblos que visitaba. Comenzó a jactarse de su infidelidad. Comenzó a jactarse, no sé cómo decirlo, pero a jactarse en última instancia de su pecado. Y mi corazón, de verdad, y yo le doy gracias a Dios por lo que hizo en ese momento, pero mi corazón se enardeció ante la jactancia de su pecado. Y le dije, ¿no te da vergüenza jactarte de ser infiel a la persona a la que le prometiste ser fiel? Y recuerdo que en ese momento lo tomó como algo, creo que jocoso, no recuerdo hacia dónde llevó la conversación. Pero hermanos, la iglesia fue perseguida por siglos porque hacía eso constantemente. Porque confrontaba al mundo a su alrededor con su pecado. Y yo creo, y no sé cuál es tu situación, quizás tú lo haces, quizás tú buscas mediar la ley de Dios en donde estás. Pero nosotros estamos llamados, hermanos, a confrontar el pecado del mundo. De hecho, el mismo Juan el Bautista, ¿recuerdan por qué murió? Porque confrontó a un gobernador, porque la esposa que tenía era la esposa o la ex esposa de su hermano, si no me equivoco. Y por él ir y confrontar su pecado, lo terminaron matando. Y yo creo que una de las razones por las que a la iglesia en nuestro lado del mundo la persiguen poco es porque no salimos a confrontar el pecado. ¿Confrontas la aceptación de cosas como el aborto en la sociedad? ¿Confrontas a las personas que dicen que hay un sinnúmero de géneros y que tú puedes ser el género que tú desees? ¿O confrontas a las personas que dicen que tú puedes tener una pareja del sexo que prefieras? Hermanos, nosotros estamos llamados a ser mediadores y a representar la autoridad de Dios en nuestra sociedad. Y como iglesia creo que esa es una de las áreas en las que debemos aplicar
esta verdad y en las que necesitamos crecer, no solo como iglesia local nosotros, sino en general como la iglesia de nuestros tiempos y en este lado del mundo. En principio número 3, hemos visto que fuimos creados a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y nos creó como criaturas, somos criaturas dependientes. Fuimos hechos a imagen de Dios para representar su gobierno, para representar su reinado. Y número 3, fuimos creados varón y hembra. Y esto nos lleva al tema del que mencionamos hace un momento. Nuestra sociedad, apartada de Dios, confunde las verdades de quienes somos. Una de las formas en las que lo hace es lo que vimos en la introducción. Dice que nosotros somos simplemente animales humanos y por lo tanto todos los animales debemos tener los mismos derechos. Pero otra forma en la que lo hace es borrando o haciendo confusa la diferencia entre varón y hembra. No sé cuál es tu postura si estás acá, no sé si todos los que me escuchan son creyentes, pero la palabra y de hecho nuestra realidad es clara de que Dios hizo a hombres y a mujeres. Dios hizo a hombres para que fueran esposos, líderes de sus familias y padres, y Dios hizo a mujeres para que fueran esposas, madres y ayudas idóneas. Dios no hace borrosa la línea entre hombres y mujeres. Nuestra sociedad hoy en día proclama, y no sé qué tanto en México, ¿verdad? Pero en Europa y en Estados Unidos es muy, muy común. Y yo sé que en México cada vez ha ido creciendo también el hecho de que existen un sinnúmero de géneros. No sé cuántos han entrado a Facebook en la sección donde seleccionas tu género. Cuando comenzó Facebook decía hombre o mujer. Hoy en día yo no he vuelto a entrar hace poco, pero recuerdo una vez haber oído que había al menos 26 géneros listados de los cuales tú podías seleccionar. En una entrevista también a una persona que aboga por la diseminación de esta mentira, le preguntaban, oye, ¿y cuántos géneros hay? Y respondía, pues no tiene límite. Porque cada vez están surgiendo nuevos géneros. Joven, no sé cuántos jóvenes están aquí, no sé cuántos me están oyendo o cuántos están distraídos, pero joven, el mundo, la sociedad te está bombardeando con esta información. Y no sé cuántos de ustedes están luchando con estas ideas confusas que reciben y con dudas de si lo que les dicen sus padres, si les están enseñando eso, y lo que dice la Biblia, y lo que ven con sus ojos, de hecho, es la verdad, o si esto que dice todo el mundo. Todo el mundo dice que tú puedes ser el género que quieras, que puedes elegir tus pronombres incluso. Pero la palabra es clara, joven. Si tú eres niña o una joven, tú eres mujer. Dios te creó hembra. Y si tú eres niño o un joven varón, Dios te creó para ser hombre. Y no importa cuánto desees o luches ser algo diferente, la verdad de cómo Dios te creó y cómo Dios te hizo es buena y es mucho mejor que cualquier otra cosa que tú quisieras ser. Hermanos, fuimos creados varón y hembra, y nuestra responsabilidad es comportarnos como tal en muchas áreas, incluso en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de ser. Y no les digo que tenemos que conformarnos a una expectativa de la sociedad de cómo debe ser ese comportamiento, pero debemos ir a la palabra y entender a partir de la palabra el propósito con el que Dios nos creó, hombre o mujer. No voy a entrar más en detalle porque podríamos irnos a Efesios, podríamos irnos a lo largo de la Biblia acerca de qué describe, pero es importante, y joven, te hablo a ti especialmente, y padres incluso de jóvenes, si tus hijos
están confundidos. No escuches más estas mentiras del mundo. Hay muchos padres que se han dejado vender por estas mentiras de que un hombre puede convertirse en una mujer o una mujer en un hombre, o de que puede tener una atracción hacia su mismo sexo y eso es normal. Yo no estoy diciendo que no puedas luchar con esas mentiras, no estoy diciendo que no puedas hacer algo con lo que batallas, porque somos pecadores. Pero nosotros debemos someternos a la verdad de Dios y es solo sometidos a su verdad donde realmente hallaremos satisfacción y donde realmente seremos plenos. Principio número 4. Y este quizás puede parecer un poco extraño, pero lo voy a argumentar desde 2 puntos de vista. Principio número 4. Fuimos creados para comunión. Y en específico, comunión con Dios y comunión con otros. Y creo que estas verdades las vemos en 3 partes. Primero, Dios los crea varón y hembra, ¿verdad? Y entendemos que nos crea para una relación. Pero nos crea para una relación en la que, luego dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Y nos multiplicamos en relaciones unos con otros. Pero además, fíjate, en el versículo 28 de nuevo, ¿cómo dice? Dice, Dios los bendijo y les dijo. Dios les habla a ellos. Dios le habla al hombre y a la mujer. En el pasaje no había ocurrido hasta este punto. Dios no le habla a nada. El único sitio donde dice también que Dios los bendijo es a las criaturas del mar. Y dice, Dios los bendijo diciendo. Dios no les dijo a ellos, Dios lo proclamó, pero ahora Dios le habla al hombre y a la mujer. Y esto nos deja ver que la imagen de Dios en nosotros es lo que nos lleva a poder relacionarnos con Dios. Es el hecho de que fuimos creados a su imagen para mediar su autoridad, los que nos lleva a entender que debemos estar en relación con Él para mediar su autoridad. Porque ¿cómo puedes mediar la autoridad de alguien si no estás en relación con esa persona? ¿Verdad? ¿Cómo puedes mediar los mandatos de alguien si no escuchas sus mandatos? Si no lo conoces, si no conoces su voluntad, si no conoces su carácter. Fuimos creados para estar en relación correcta con Dios y en relación correcta con otros. Fíjate que una vez más, Dios en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra, dice, hagamos y entendemos de nuevo que le está hablando a las huestes celestiales. Y en este momento hay personas y puedes estar pensando, ¿no será que Dios estaba hablando a sí mismo y a la Trinidad? La verdad es que la mayoría de los estudiosos entienden que esta es una postura que podríamos tener y podríamos leer de nuevo viendo el Nuevo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento, pero a la audiencia original eso no le habría hecho sentido. Y entendemos que para la audiencia original esto debió ser hablarle a las huestes celestiales. Y eso nos muestra que Dios no solo está en relación con nosotros, sino que Dios desde los tiempos antiguos vivía en relación con huestes celestiales también. Y si lo llevamos a la Trinidad y nos vamos al Nuevo Testamento, entendemos que Dios ha vivido desde la eternidad en relación consigo mismo dentro de la Trinidad. Y hemos sido creados a imagen de Dios para relacionarnos con Él y para relacionarnos unos con otros. Bien, ese es el final del punto número 1 y de los principios que podemos derivar de la verdad de que fuimos creados o que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora vamos a pasar al punto número 2. Y este es el propósito con el que Dios creó al hombre y a la mujer. Vamos de nuevo al versículo 26. Dios está hablando, proclamando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, con el propósito de que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Punto número 2. Es la segunda mitad del versículo 28. Dios les dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Dios nos hizo de nuevo para mediar, nos hizo a su imagen para mediar su autoridad, para mediar su reinado sobre la creación. Y una vez más, nuestra sociedad nos empuja a decir que no somos diferentes a otras criaturas, que no debemos enseñorearnos de ellas, que debemos dejarlas en libertad. Pero Dios nos dice que no es así. Dios nos dice que Él nos hizo para señorear. No sé si tú te has visto como, y de nuevo pongámoslo en estos términos, como señorcito de la creación, o como reycito, rey siervo, como decía Gentry, rey siervo de la creación. Nosotros estamos llamados a gobernar el mundo que Dios hizo, a protegerlo, a velar por su bien. Y lo que hacemos, hermanos, que nos diferencia de otras criaturas, muestra eso. Nosotros somos capaces hoy en día de cambiar el cauce de ríos. Somos capaces de construir estructuras inmensas. Hemos sido capaces de unir los continentes de la tierra a distancias que antes nos habría sido imposible viajar o habría sido muy difícil o muy duradero, a que podamos movernos en horas de un lugar a otro. Dios nos dio la capacidad de sembrar, de planificar, de organizar, de construir casas, de crear medios de transporte. Y la manera en la que nos manda a hacerlo, escucha, es por medio de multiplicarnos, ser fecundos y llenar la tierra. ¿Cómo podían Adán y Eva señorear sobre todo el planeta Tierra, ellos dos solos? Imposible, ¿verdad? O sea, probablemente arreglaban su jardín y si salían y iban a otro lado a arreglar ya aquí había crecido otra vez. O sea, ellos dos solos no podían gobernar sobre toda la creación. Dios es omnipotente y omnipresente y Él todo el tiempo puede estar gobernando sobre todo lo que Él hizo. Pero Él nos manda a nosotros y manda a sus criaturas hechas a imagen suya a multiplicarse, a ser fecundos y a llenar la tierra para ejercer dominio sobre la tierra. Y aquí de nuevo quisiera contrastarlo con una de las enseñanzas que nuestra sociedad nos está trayendo en los últimos años. Y es el hecho de que muchas personas ya no quieren tener hijos. No tengo las estadísticas conmigo, pero si no recuerdo mal, alrededor del 30% de las personas alrededor del 50% de las personas en sus 30s no están casadas ni tienen hijos. En Europa, el promedio de hijos por familia está por debajo de los 2.5 hijos por familia. No porque se pueda tener medio hijo, no me refiero a eso, ¿verdad? Son matemáticas solamente, ¿verdad? La cantidad de hijos en total dividida por la cantidad de familias da menos de 2.5 hijos por familia. Y dicen los sociólogos y los expertos en crecimiento de la población que una vez una población baja y el número es muy exacto, sé que es por debajo de los 2.5 hijos. Una vez una población empieza a tener menos de 2.5 hijos por familia en promedio, esa población está destinada a desaparecer. Y lo puedes pensar de esta manera. No todos los hijos que tengan van a tener hijos. Si yo tengo 2 hijos, yo apenas estoy reemplazándome a mí y a mi esposa cuando muramos, ¿verdad? Y si uno de mis hijos no tiene hijos, ahora esas 2 personas van a tener 2 hijos más nada más y desapareció una persona de la población, ¿verdad? Y si lo continúas generación tras generación, esa población termina desapareciendo. Hermanos, se nos ha vendido la mentira de que el planeta Tierra no puede aguantarnos a todos nosotros. De que la cantidad de comida que el planeta Tierra puede producir ya no alcanza para tanta gente. De que si la población sigue creciendo como ha estado creciendo, pronto seremos tantos que el planeta no nos va a poder aguantar. Yo te invito a, si has creído esa mentira, a investigar lo que dicen las personas del otro lado y a creerle, por encima de eso, a creerle a la palabra de Dios. Dios nos manda a multiplicarnos. Dios nos manda a ser fecundos. Dios nos manda a llenar la tierra.
y cuando le creemos a la sociedad que somos demasiados y que ya no debemos tener hijos por bien del planeta Tierra, estamos haciendo del planeta Tierra nuestro Dios antes que el Dios verdadero que creó el planeta Tierra. Y por otro lado, y de nuevo quiero hablarle a los jóvenes, pero en especial a los jóvenes adultos, a ustedes que están entre los 20 o entre los 30 quizás. La sociedad les está vendiendo y les está diciendo que tener hijos es incómodo, que tener hijos es muy difícil. ¿Les digo algo? Sí, es incómodo y es difícil. Es incómodo y es difícil, pero nosotros no fuimos llamados a vivir para nuestra comodidad, ni a vivir para lo que es fácil. Es más, usualmente lo que es difícil de alcanzar es lo que más trae satisfacción a nuestras vidas. Joven, si tú sigues viviendo para ti y sigues huyendo al mandato de Dios, y esto también de nuevo se ha demostrado en las sociedades donde esto ha ido ocurriendo, las personas que llegan a sus 40 y a sus 50 sin hijos se empiezan a dar cuenta de lo solos que están. Se empiezan a preguntar para qué vivieron. Y yo no estoy diciendo que no haya personas que puedan estar solteras. Yo no estoy diciendo que no puedas glorificar a Dios en tu soltería y sin tener hijos. Yo no estoy diciendo esto. Porque Dios también ha hecho personas que se quedan solteras y que sirven y median su imagen y median su gloria y median su gobierno al servir a otros, ¿verdad? Pero la regla es que la mayoría de hombres y mujeres se casen y tengan hijos. Esa es la regla. Hermanos, la soltería es la excepción, no es la regla. Y yo te motivo a creerle a Dios en su palabra, creerle que Él te hizo para tener hijos, para unirte a una mujer, para unirte a un hombre, para tener un hogar lleno de niños y con comida tirada en el suelo y juguetes tirados por todos lados. Y si te gusta mucho tu carro, mejor véndelo y cómprate uno más viejito que estés dispuesto a que termine. Pero en eso hay placer, hermanos. En eso hay placer. Y en eso es que hallamos satisfacción. Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos conforme a su voluntad, cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y a nuestras preferencias por hacer aquello para lo que Él nos hizo, aunque sea difícil e incómodo, ahí es que hallamos satisfacción y ahí es que somos completos. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto, a nuestro siguiente principio. El hecho de que Él nos haya hecho para gobernar sobre la creación y para tener hijos, ¿verdad? Y multiplicarnos, es una bendición. Escucha cómo empieza el pasaje, cómo dice el versículo 28. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Dios no dice, les voy a mandar algo bien incómodo y difícil. Sean fecundos y multiplíquense y ejerzan dominio sobre los peces. No, Dios los bendijo. Hacer lo que Dios nos manda hacer aquello para lo que fuimos creados es una bendición. Tú reconocer si eres mujer, tu llamado como mujer y que fuiste hecha como mujer, es una bendición para ti. Tú, hombre, reconocer que eres hombre y que fuiste hecho para ser hombre, es una bendición. Tú, hombre y mujer, y cuando se unen en matrimonio, reconocer que fuimos hechos para multiplicarnos y para ser fecundos y para llenar la tierra es una bendición. Y cuando nosotros tomamos en serio el mandato de señorear sobre la creación y lo ejercemos y reflejamos la imagen de Dios al señorear sobre ella, es una bendición. Somos bendecidos y hallamos verdadera satisfacción al hacer aquello para lo que fuimos hechos. Podríamos hablar más de estos temas y no sé cuánto tiempo tengo hablando, pero creo que vamos a pasar a los versículos 29 y 31 y vamos a ver entonces qué ocurrió con esta bendición.
Dice los versículos 29 y 31, y creo que en el versículo 29 vemos la primera instrucción de Dios de cómo señorear sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios les dice, multiplíquense, sean fecundos y señoreen sobre la tierra, ejerzan dominio sobre peces, sobre aves, sobre todo ser viviente, sobre toda la tierra. Y aquí les da la primera instrucción. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Primera instrucción, ustedes pueden alimentarse de toda planta, de todo lo que da semilla. Y hermanos, entendemos, y esto puede ser algo difícil con lo que vemos en la creación y quizás con lo que la ciencia nos dice acerca de la historia de la tierra que no puede probar, ¿verdad? Porque es historia finalmente. Pero entendemos que en la creación original muy probablemente no había muertes de animales. ¿Se dan cuenta? Dios no les da a los animales para comer. Ahora, cuidado, yo no les estoy diciendo a todos que se hagan veganos ahora o que se hagan vegetarianos. Ese no es el propósito. Lo que quiero mostrar es que Dios les dice, como primera instrucción, pueden comer de todas las plantas. Y luego dice, y a todo animal de la tierra. Escucha, qué extraño. Incluidos los leones, incluidos los leopardos, incluidos los cocodrilos, incluye ahí cualquier otro animal que tú conozcas, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Hermanos, y esto nos lleva a la realidad de que vivimos en un mundo donde todo esto fue corrompido. Todo esto tenía como propósito ser una bendición para nosotros. Debíamos cuidar de los animales, debíamos cuidar de las plantas, debíamos velar por el bienestar de la creación. Y hoy nos estamos comiendo los animales, estamos destruyendo nuestro hábitat. Tiramos basura de una manera impresionante, ensuciamos nuestros ríos y nuestros mares. Todo esto que Dios describe en el versículo 31 como Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Escucha esto, Dios vio todo. Dios vio su creación completa, con el hombre como su imagen, puesto para extender su dominio y su gobierno, y para relacionarse con él y relacionarse con su creación y relacionarse entre ellos. Dios lo vio y dijo, todo esto es bueno como las veces anteriores, pero ahora dice, es bueno en gran manera. Y esto fue lo que perdimos y lo que fue corrompido cuando Adán y Eva decidieron definir el bien y el mal por su propia razón. Decidir que iban a desobedecer a Dios, a rechazar sus mandatos y ahora no a ser señorcitos mediando el pacto o mediando su relación con Dios, sino ahora a enseñorearse sobre la creación bajo sus propios medios, bajo sus propias convicciones, bajo su propia definición de bien y mal. Y todo esto lo perdimos y vemos entonces más adelante que los primeros animales son sacrificados y muertos. Y luego vemos que a Noé, y esto lo veremos más adelante, pero que a Noé Dios le dice, y toda planta y todo lo que da semilla y todo animal te será para alimento. Pero originalmente no era así. Así que de nuevo, no quiero decir, hermanos, que tenemos que dejar de comer animales. Eso no es lo que estoy diciendo. Dios luego, ¿verdad?, con Noé hace un pacto distinto. Lo que quiero decir es que en la creación original, al parecer, por lo que vemos en este texto, no había ni siquiera muerte de animales, o por lo menos no de la manera en la que lo vemos hoy. Y este último punto, de nuevo, me lleva a esta aplicación, y es el hecho de que, hermanos, ¿cuánto cuidas tú la creación? Y de nuevo, hay muchos factores a considerar, no podemos entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero quizás voy a mencionar un área que para mí es
no sé, carga mi corazón. Y es el hecho, hermanos, de la cantidad de basura, plásticos, este material que no recuerdo cómo se llama en México, pero este material blanco, ¿verdad? El que hacen platos desechables y unicel. Nosotros decimos icopor en Colombia, no sé qué tiene que ver, pero todos estos materiales que usamos y desechamos y luego llenan, ¿verdad? Montañas de basura. Yo no quiero decir, hermanos, que no usemos nada de esto. O sea, vivimos en la sociedad en la que vivimos y no podemos desligarnos de la sociedad en la que vivimos. Pero te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú para cuidar la creación que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo tú para buscar quizás utilizar menos materiales de esos que contaminan de una manera tan grande? ¿Qué estás haciendo tú para cuidar de los animales que cuando comen muchas de estas cosas y de esta basura que termina en el mar, terminan muriendo, terminan atragantados, terminan con partes de su cuerpo enredadas y sin poder nadar? De nuevo, yo no estoy diciendo que este es el evangelio y que los cristianos debemos vivir preocupados por la creación constantemente y este debe ser nuestro norte. No, pero sí creo que la iglesia ha perdido de vista la realidad de que estamos llamados a cuidar de la creación que Dios nos ha dado. Y yo te quiero llamar a ti a buscar cosas pequeñas en las que puedes empezar a contribuir al cuidado de la creación. De nuevo, no tiene que ser esta es un área que a mí me carga personalmente y en la que yo he tratado de crecer. Pero, por ejemplo, hermanos, un ejemplo, y de nuevo, yo no quiero que esto se oiga como juicio, como que ahora tenemos que empezar a juzgarnos unos a otros. Cuidado, no es más importante la humildad y el amor unos por otros que esto. ¿Sí? ¿Queda claro? No es más importante nuestra unidad, esto no es más importante, lo dije al revés, Esto no es más importante que el amor unos por otros y nuestra unidad como iglesia y nuestra unidad como pueblo. No es algo para juzgarnos unos a otros o para alejarnos de los que no lo hacen como nosotros. Pero un ejemplo pequeño, ¿qué tal si cuando nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Y hacemos actividades juntos, ¿verdad? De nuevo, son ejemplos, por favor, no lo tomen como una ley. Cada uno de nosotros lleva su plato plástico reusable, su vaso plástico reusable y evitamos tirar tanta basura. Yo no quiero que ahora juzguen al que vaya a usar otros materiales. No quiero que ahora nos enojemos unos con otros por estas cosas. De nuevo, y si tú no sientes esta carga en tu corazón, ¿verdad? Y quizás dices, no, es más fácil así, que Dios hable a tu corazón en su momento, ¿sí? Pero ¿qué tal si hacemos cosas chiquitas como estas, en las que crecemos para cuidar la creación? Y de nuevo lo voy a repetir, pero esto no es más importante que nuestro amor unos por otros, que nuestro cuidado unos por otros, nuestra paciencia unos por otros, ni es razón para juzgarnos unos a otros, ¿de acuerdo? Bien, con esto, entonces quisiera terminar ahora saltando al final de la historia. Porque la imagen de Dios en nosotros fue corrompida y nosotros ya no señoreamos sobre la creación de acuerdo a lo que Dios manda, ¿verdad? Y a nuestra comunión con Dios, sino que ahora buscamos señorear sobre la creación o incluso hemos dejado el señorío sobre la creación porque ahora estamos desconectados de Dios y no andamos en comunión con Él. Pero escucha lo que dice Colosenses 1:15 que Israel leyó esta mañana. Dios envió a uno que la Biblia y Romanos describen como el nuevo Adán, como el segundo Adán, que no falló en su rol como la imagen de Dios. Y escucha lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que representa a Dios y media su autoridad y media su señorío a la creación de una manera perfecta. De la manera en la que Adán no pudo, de la manera en la que Abraham no pudo, de la manera en la que David no pudo. Jesús vino y ahora Dios
se hace conforme a su criatura. Dios toma la forma de hombre y puede tomar la forma de hombre porque el hombre está hecho a su imagen. Y ahora hay uno que es la imagen perfecta de ese Dios, que señorea a la perfección sobre la creación. Y ese uno es el que se sacrifica a sí mismo para perdonar nuestros pecados, para volvernos a comunión con Dios. Y ahora en comunión con Dios, escucha a lo que somos llamados. Efesios 4:24 dice: y se vistan, en medio de un mandato, ¿verdad?, de vivir y ser enseñados en Cristo y en su verdad. Dice: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ¿se dan cuenta? En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 ahora. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, escucha, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermanos, el propósito de toda la historia de la redención es restablecer la imagen corrompida de Dios en el hombre, corrompida por el pecado, para que reinemos con Él sobre una nueva creación por la eternidad. Y escucha cómo lo dice en Apocalipsis 22, 1 al 5. Empezamos en el principio y vamos a terminar en el final. Empezamos en el primer capítulo de la Biblia y ahora terminamos en el último capítulo de la Biblia. Escucha lo que dice. Después, el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Escucha, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Nuestra esperanza, hermanos, es que la imagen de Dios corrompida en nosotros por el pecado será restablecida. Y en este pasaje quizás no lo vemos tan claramente, pero escucha, dice en el versículo 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué significa eso? Significa que lo representamos, que cuando nos ven, lo ven a Él. Y primera de Juan 3, 1, 2 lo aclara un poquito más, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y escucha, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Estos dos versículos nos muestran que cuando lo veamos como Él es y seamos transformados, la imagen de Dios con la que Dios nos hizo en el Edén, con la que Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer para representarlo, esa imagen será restablecida y será restablecida de una manera más gloriosa que lo que estaba en el Edén. Y entonces, según Apocalipsis 22:5, reinaremos con Él por los siglos. ¿Te das cuenta? Nuestro llamado a reinar con Dios no es diferente al llamado de Adán y Eva. Ellos fueron hechos para reinar sobre la creación, para reinar sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las criaturas de la tierra. Y un día, los que hemos sido redimidos en Cristo, recuperaremos esa imagen de una manera gloriosa, y en una nueva creación podremos reinar y gobernar como Dios quiso desde el principio, por la obra de Cristo en nosotros, por su sacrificio en la cruz y por su representación perfecta de la imagen de Dios en su vida. Así que quiero terminar con esta pregunta. Hermano,
¿estás reflejando la imagen de Dios en todo lo que haces? ¿O estás buscando crecer, como nos dice Efesios 4:24 y Colosenses 3:10? ¿Estás buscando crecer por medio de la obra del Espíritu en parecerte cada vez más y más a aquel que es la imagen perfecta de Dios y que muestra y extiende su autoridad sobre toda la creación, nuestro Rey Jesucristo? Porque ese es nuestro llamado. Para eso fuimos redimidos y eso haremos por los siglos de los siglos, por la eternidad, en una nueva creación cuando Cristo venga. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos por la manera en la que, por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, y por nuestra propia desobediencia, hemos corrompido tu imagen en nosotros. Perdónanos por la manera en la que no reflejamos tu imagen y tu gloria al mundo, sino que nos hemos desligado de tu autoridad y de tu palabra y de tu enseñanza y de tus mandatos y hemos hecho nuestra propia voluntad. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la imagen perfecta del Dios invisible. Gracias por aquel que se hizo hombre, que tomó la imagen de la criatura y te representó a la perfección. Gracias por su sacrificio. Gracias por su entrega y gracias por su vida perfecta, por medio de los cuales nosotros hoy hemos sido justificados, redimidos y comprados para restablecer nuestra relación contigo y volver a empezar a ser formados a tu imagen. Y gracias por la promesa de que un día seremos tal como Él, porque lo veremos cara a cara. Anhelamos ese día. Anhelamos el día en el que reinaremos por los siglos de los siglos sobre una nueva creación, como tus mediadores, como los mediadores de tu autoridad y de tu señorío, y en los que reflejaremos a la perfección tu gloria y tu imagen a toda tu creación y a las huestes celestiales. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te alabamos y proclamamos que anhelamos tu regreso y anhelamos el día en el que reinaremos contigo.